¿Qué onda, perrillos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, todo tranquilo. Y pues nada, volvemos a un nuevo capítulo de Tu viaje de sanación psicodélica. Pues bueno, sin más preámbulo, empecemos. Venga, hacia una psiquiatría integrativa. Ok. Más allá de la mente, mi historia. El temblor. ¿Cómo llegué a la psiquiatría? Para responder eso, debo regresar al jueves 19 de septiembre de 1985. Tenía 10 años y estaba en ese típico limbo entre ser niña y adolescente. Ese día yo iba a presentar un baile en mi escuela, en la colonia Roma, y por eso tenía que llegar antes. Salimos corriendo de la casa, íbamos muy atrasados. Estábamos a una cuadra de la escuela, cuando todo se empezó a mover. Tranquilas, dijo mi papá, quien ya tenía experiencia con los temblores. No se asusten, todo va a estar bien. Pero poco después fue evidente que eso no era un temblor más. La tierra debajo de nosotros crujía, los edificios de alrededor se tambaleaban y sus cristales se hacían añicos. Añicos. ¡Bajen la cabeza!, gritó mi papá, ya sin la tranquilidad de antes. Yo no podía obedecerlo, estaba paralizada, observando cómo mi colonia se derrumbaba ante mis ojos. Nos quedamos allí en el coche. Vi cómo se desplomó mi escuela. Las personas, muchas de ellas en sus edificios, gritaban y pedían auxilio. En el camino de regreso a nuestra casa, vi cosas que habrían traumado a cualquier adulto, y más a mí, con solo 10 años. Cuerpos tirados en la calle, un fuerte olor a gas, sangre y podredumbre. Recuerdo muy poco de lo que pasó después. No tengo idea de cómo llegamos a mi casa, pero sí sé que encontramos a mi mamá en camisón y muerta de miedo. Luego de buscarla un rato. Las casas de muchos vecinos solo eran escombros. La nuestra se mantuvo en pie, pero se dañó. Nos fuimos a Toluca porque mis tíos maternos nos dieron asilo temporal. Yo quedé muy afectada. Fueron meses y meses en los que reviví esas imágenes una y otra vez en mi cabeza, como si el temblor se replicara infinitamente. Por si eso fuera poco, tanto mi familia como yo nos íbamos enterando de que amigos y conocidos habían muerto en el terremoto. Era una realidad que simplemente no cabía en mi cabeza y me tenía muy confundida. Fue devastador. Es común que quienes sobreviven a un evento traumático adquieran hipervigilancia, es decir, una sensibilidad extrema a los estímulos del entorno. Fue lo que me sucedió. Mi sistema nervioso se convirtió en un radar de supervivencia, aunque el peligro del sismo ya había pasado, algo muy dentro de mí creía que podía volver a ocurrir en cualquier momento. Esto me dejó con las antenas en alerta constante y la adrenalina corriendo siempre por mis venas. Cualquier ruido me asustaba y el olor a sangre se me quedó impregnado. Incluso hoy en día, siendo médico, me inquieta. Ahora entiendo que estaba presentando un TEPT, que es un cuadro grave de ansiedad en el cual la persona que lo padece revive su trauma de manera constante. En mi caso, esto se agudizó cuando regresamos a la Ciudad de México a vivir otra vez en la colonia Roma. Incluso volví a la misma escuela en cuanto terminaron de reconstruirla. Fue muy difícil volver a esas calles en las que fui testigo de tanta devastación. Me quebró la cabeza. Así comenzó mi adolescencia. Mi papá también quedó muy afectado y comenzó un rápido deterioro de su salud, que terminaría pocos años después con su muerte, debido a un cuadro fulminante de artritis reumatoide y pénfigo vulgar, ambas enfermedades autoinmunes. Con mi mamá, por otro lado, la relación era distante en ese entonces, así que la pérdida de mi papá terminó por aniquilar mi estabilidad emocional. Me sentía sola por completo. La loca. Para quienes nacieron en el siglo XXI, esto podría ser difícil de creer, pero en los tiempos en los que yo crecí no se hablaba de salud mental. O eras normal, o eras raro. Sí, ya había psicólogos y psiquiatras, pero se creía que solo ayudaban a los loquitos en crisis. Las palabras depresión y ansiedad se usaban poco, y por lo general de manera incorrecta. Ni qué decir de la salud mental de los niños. Era casi impensable que fueran a terapia para procesar un trauma. La vida seguía pese a todo y uno continuaba con ella. Por otro lado, mi generación creció con películas como El Resplandor o Carrie, en las que los locos lo eran en serio. Personas envueltas por completo en una psicosis que las convertía en peligros para la sociedad y que no tenían control alguno sobre sus actos. Si una película tenía personajes con problemas de salud mental, podías estar seguro de que era de terror o, en el mejor de los casos, de comedia. Esto refleja una sociedad que evitaba, estigmatizaba y se burlaba de la salud mental.
En mi adolescencia, lo último que deseaba era que me vieran como una loca. Aún así, sentía que no podía seguir viviendo. La vida se volvió algo abrumador y que me exigía demasiado. Dormía muy mal, desarrollé trastornos alimenticios, presentaba muchos signos de que algo no estaba bien en mi mente, pero nadie se daba cuenta de eso. Además, mi mamá, después de la muerte de mi papá, se fue apagando por la tristeza, muriendo en vida hasta convertirse en un fantasma vestido de negro que rondaba mi casa. La perdí durante 2 años, ya que su duelo y depresión le impedían funcionar. Esto aceleró mi maduración. De repente, yo era la encargada de los temas del hogar. Vivíamos en un dúplex, mis abuelos en la planta baja y nosotras arriba, así que era frecuente que yo bajara a preguntarles a mis abuelos sobre dudas básicas para poder resolver ciertas tareas del hogar. Sin embargo, poco después murió mi abuelo a causa de una embolia, y esa pérdida terminó de quebrarme. A estas alturas ya era una joven rota en lo interior que atravesaba una grave crisis depresiva no diagnosticada, pero también con una gran responsabilidad sobre los hombros. Si yo me tiraba a dormir toda la tarde, ¿quién respondería en la casa? ¿Quién cuidaría a mi hermana y a mi perrita? Mi único refugio, lo que me mantenía viva en ese entonces, era el arte. Me metí a pintar, a escribir y componer canciones en un cuartito abandonado de mi casa, al cual apodé París, porque aquella ciudad representaba mi idea de un paraíso en la tierra. En mi mundo de fantasía, yo era una exitosa artista plástica que vivía ahí. Pasaba sus mañanas pintando y en las tardes socializaba en cafés con escultores, músicos y poetas. En París no tenía que preocuparme por mi mamá, no cuidar a mi hermana o estar al pendiente de la casa. Allí podía expresarme y llevar una idea completamente libre. El problema era que, eventualmente, tenía que salir de París y enfrentar la realidad. Me convertí en una adolescente muy rebelde y complicada. Era muy difícil para las demás personas comunicarse conmigo. Mi mente se convirtió en un lugar muy oscuro y las ideaciones suicidas me atormentaban con regularidad. Tal vez lo más desgarrador de todo esto es que no compartía mi dolor con nadie, excepto con mis cuadernos, mis lienzos y mi guitarra. Por fortuna, en la prepa apareció una figura importante y que yo necesitaba mucho en mi vida. Una maestra que se volvió una especie de consejera y terapeuta para mí. Tan poderosa fue su presencia en mi vida que comencé a enamorarme de ella. ¿Y cómo no hacerlo si era mi guía y mi amiga y me daba contención? Yo trataba de impresionarla llevándole mis cuentos y dibujos. Le hacía regalitos. Ella fue un salvavidas en medio de ese huracán de emociones intensas. Otra cosa que me salvó en la adolescencia fue la gimnasia. Desde muy pequeña practiqué ese deporte y era algo en lo que me podía perder durante horas. Sin embargo, también era muy demandante y agravó mi trastorno alimenticio y mis altos niveles de ansiedad. Además, el daño que le hacía a mi cuerpo era brutal. Para cuando me gradué de la preparatoria, la gimnasia me había dejado tan lesionada que no pude seguir compitiendo en el nivel que quería. Algo que siempre le platico a mis pacientes es cómo, casualmente, encontré estos chalecos salvavidas que me ayudaron a no hundirme durante mi adolescencia. Mi propio París, mi maestra de confianza y la gimnasia. No exagero al decir que fue gracias a eso que no me maté. Psiquiatra accidental. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, decidí que, como quería seguir pintando, mi camino continuaría en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, una escuela de arte muy prestigiosa y selectiva. Entre los amezcua había todo tipo de artistas, lauderos, escritores y pintores, así como muchas adicciones. La mayoría de esos creativos están muertos hoy en día a causa de enfermedades relacionadas con el abuso de alcohol y de las drogas. Mi padre, temiendo que yo me encaminara hacia el mismo destino, me insistía con que estudiara una carrera de provecho. Esto me lo recordó mi mamá cuando terminé la preparatoria, pero yo le di el avión porque había logrado que me aceptaran en la escuela de arte, que era mi máxima ilusión. Pero ella insistió tanto que terminé por ir. A regañadientes, a Ciudad Universitaria, para presentar el examen de admisión a la UNAM, junto con miles de aspirantes. Recuerdo que aquella mañana había una fila interminable de jóvenes, mientras esperábamos a que nos dejaran entrar. Le pregunté a un par de chicos que querían estudiar. Uno me dijo que biología y el otro quería ser médico. Así que yo me apunté a biología y medicina, 2 temas que no me interesaban en lo absoluto. Hice el examen al aventón, dibujando figuritas con los círculos que acompañaban a las respuestas de opción múltiple. Ni de loca pensaba estudiar algunas de las 2 carreras, pero debía cumplir con el trámite. El día que publicaron los resultados, mi madre eufórica me levantó de la cama con el periódico en mano. Hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz. ¿Qué? Ok, es que me perdí. Voy a volver a leer eso, porque, a ver...
El día que publicaron los resultados, mi madre, eufórica, me levantó de la cama con el periódico en mano. Hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz. ¡CEU! Gritaba. ¡Medicina en CEU! En la madre, pensé. ¿Qué voy a hacer yo en la carrera de medicina? Mi destino era pintar, escribir, hacer arte. Quizás pueda haber hecho más para convencer a mi madre de que me dejara estudiar artes plásticas, pero para ese entonces estaba yo tan rota que no tenía las herramientas ni la determinación para perseguir mis sueños. Además, fue de las pocas veces que vi a mi madre sonreír después de las pérdidas tan grandes que habíamos sufrido. Fue así como mi peor pesadilla se hizo realidad. Yo creo que me fue muy bien en el examen de admisión porque cuando llegué a la Facultad de Medicina me pusieron en un grupo de calidad académica en el que me asignaron como tutor a un reconocido psiquiatra, el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien impactó de manera muy positiva en mi estancia en la UNAM. Siempre me echó muchas porras y logró algo que parecía imposible, darme la seguridad de sentir que pertenecía, que por fin había llegado al lugar correcto. Después de varios años de experimentar la rígida estructura de una escuela de monjas, descubrí en la universidad que la vida podía ser divertida, con espacio para el juego y la espontaneidad. Pasaba el tiempo practicando esgrima, yendo al cine y visitando la Facultad de Filosofía y Letras. Por primera vez tuve novios y novias, y me enamoraba y desenamoraba con esas libertades propias de la juventud. Tal vez pecaré aquí de narcisista, pero siempre he sido muy buena para absorber y retener información. Quizás por mi neurodivergencia. Solo necesito leer una vez un texto para recordar todo lo que dice. Debido a eso, terminé la carrera con excelente promedio y muy poco esfuerzo. Otra cosa que me ayudó en la carrera es que mi creatividad me ha hecho una persona sumamente visual, por lo que a todo le pongo una imagen. En consecuencia, las complejas tablas y gráficas de los libros de texto que a mis compañeros les costaba tanto trabajo descifrar, a mí se me quedaban grabadas sin mucho esfuerzo. Ya hacia el final de la carrera pensaba que, ya cumplido el capricho de mis padres, recogería mi diploma y me olvidaría para siempre de la medicina para dedicarme al arte de tiempo completo. No obstante, tanto al doctor de la Fuente como a mis otros mentores de la facultad, esta idea los escandalizó. Me dijeron que de ninguna manera podía abandonar la medicina y que, si se me facilitaba tanto, ¿por qué no continuar por ese camino? En términos generales, mi respuesta a esta pregunta era que no me gustaban los mocos, la caca o los quirófanos. El olor a sangre me inquietaba tanto como cuando lo conocí durante aquella mañana de septiembre de 1985. Fue entonces que mi tutor me propuso especializarme en psiquiatría, una rama de la medicina que no trata con ninguna de esas cosas. Eres muy buena escuchando, agregó, y te gusta contar historias. Practicar la psiquiatría podría alimentar tu lado artístico. En ese entonces yo conocía muy poco de esa área. Había hecho prácticas en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ok. Un lugar sucio, descuidado y caótico, o al menos así lo recordaba. Además, los protocolos con los alumnos eran terribles. En una ocasión, como castigo, me encerraron en un cuarto con un paciente que me quería besar, por mencionar un ejemplo. Mi desconocimiento sobre la psiquiatría me llevaba a imaginarla como un mundo de personas desquiciadas y en condiciones deplorables. Me sugirieron que intentara entrar al Instituto Nacional de Psiquiatría. Así que otra vez, medio a regañadientes, hice un examen de admisión, el nacional para aspirantes a residencias médicas. Una vez más, no estudié, pero salió a relucir mi memoria fotográfica. Cuando me avisaron que había sido aceptada en el INP, no estaba enojada como cuando me aceptaron en medicina, aunque sí me sentía ambivalente en cuanto a si ese era en realidad el camino que yo quería seguir. La salud mental no era un tema que me interesara mucho. Había llegado al INP por serendipia pura, más impulsada por la vida misma que por algo interno. Las instalaciones del INP son modernas, pero grises, con cemento expuesto y pocas camas para muchos pacientes. En ese entonces, las leyes con respecto a la experimentación con animales eran mucho más laxas, así que el instituto tenía laboratorios con changos, gatos, ratas, perros y conejos. Había también herramientas maravillosas de investigación como imágenes detalladas del cerebro humano y microscopios electrónicos. Llegar al INP fue como entrar a un mundo nuevo y lleno de posibilidades que cambió mi vida para siempre. Allí nació en mí un amor por las neurociencias y el estudio del complejo órgano que es el cerebro. Y no fue lo único que despertó en mí. Por primera vez en años, la última había sido aquel crush adolescente, mi maestra de la preparatoria. Volví a sentir algo por una mujer, una colega 15 años mayor. Pero esa es una historia para otro libro.
Ok, a ver, estoy leyendo de la chingada. Ok. Pausa tantito. Vamos a respirar. Porque sí, no sé, ese último párrafo no me gustó. Entonces, respirar. Ok, venga. Mi vida se estaba expandiendo a una velocidad para la que yo no estaba preparada. Me gradué con una tesis enfocada en trastorno bipolar y psicoeducación. Ese fue el primer eslabón que me llevó a lo que hago hoy, que, en términos generales, es educar a la gente. Y un ejemplo es este libro. Yo no trato o curo a mis pacientes, los educo, ya que un gran obstáculo para las personas que viven con una enfermedad mental es la falta de autocomprensión. Allí empecé a estudiar temas como la medicina del estilo de vida, la nutrición y otros aspectos de la psiquiatría integrativa que hoy en día son claves para mi práctica. Lo cierto es que la vida me ha traído, de forma muy sabia, hasta donde estoy. Y digo que fue muy sabia porque ahora amo lo que hago. No solo eso, sino que no me veo dedicándome a otra cosa. En cuanto al arte, mi tutor tenía razón. La psiquiatría es, sin duda, una forma de hacer arte. Día con día trabajo con mis pacientes para repensar y reescribir sus historias y relatarlas de una forma que los ayude a sanar. He descubierto que un verdadero artista es aquel que encuentra arte en todos lados. Alumna de los pacientes. Al salir del INP, obtuve una beca para ir a la Universidad de Wisconsin, en Madison, y al Hospital de Veteranos de Guerra de esa ciudad. Este fue otro eslabón que me llevó al tipo de psiquiatría que hoy practico. Los veteranos de guerra, quienes sufrían casos graves de TEPT, eran tratados de maneras muy convencionales por los doctores, cuyo limitado enfoque by the book se basaba en etiquetar de manera muy simplista casos complejos. Lo que sí hacían muy bien en Wisconsin era abordar el tema de la salud mental desde una visión neurocientífica. Los experimentos de allí me enseñaron la técnica de las neurociencias con gran detalle. Sin embargo, mis verdaderos maestros fueron los pacientes. Al platicar con ellos de persona a persona, más que de médico a enfermo, supe que el tratamiento de ortodoxo que recibían no era suficiente para mitigar y mucho menos curar sus cambios de humor, depresión, pérdida de apetito o insomnio incapacitante. En hospitales como ese, uno se enfrenta a la locura verdadera, a aquellos casos que han resistido varios tipos de tratamiento y para los que no parece haber salida. Los pacientes de allí son como hermosos laberintos en los que perderse es parte de acercarse a la verdad. Los veteranos me contaban que nada les funcionaba y que, a escondidas de sus psiquiatras, utilizaban marihuana, LSD y hongos psilocibios, con muy buenos resultados para tratar su TEPT. Yo quedé muy impactada con la valentía de esos pacientes y con cómo esas sustancias externas a la psiquiatría mejoraban su estado emocional. También caí en cuenta de lo absurdo y potencialmente dañino que puede ser etiquetar a alguien con un trastorno mental. Si alguien, cuando era niña, me hubiera dicho «eres depresiva», estoy segura de que mi vida habría sido distinta para mal, porque yo me habría entendido como alguien definido por la depresión. Esas etiquetas, además, son las que llevan a esos tratamientos farmacológicos largoplacistas que tenemos hoy en día y que resultan obsoletos e insuficientes. La verdad, no ha habido un avance significativo en la farmacología de la salud mental en mucho tiempo. Esta experiencia en Wisconsin amplió mi visión acerca de lo que implica tratar la salud mental de manera integral. Aprendí a ver más allá de los límites impuestos por los protocolos médicos y las farmacéuticas, y comprendí que el verdadero avance en psiquiatría no solo debe basarse en etiquetas y tratamientos tradicionales, sino en una comprensión y escucha profunda de cada individuo, y en una mayor apertura hacia métodos y sustancias alternativas que, en muchos casos, ofrecen un alivio real y tangible a los pacientes. Era irónico, pero a mi regreso comencé a trabajar en la industria farmacéutica mientras mantenía mi práctica privada. Pasaría los siguientes 15 años trabajando en las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, desempeñándome en áreas como investigación y desarrollo, educación a pacientes y marketing. El trabajo con esas compañías no me era muy demandante, así que podía continuar con mi práctica clínica. Además, me entretenía mucho y era muy lucrativo. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a las ideas que se habían estado cocinando en mi cabeza desde mi trabajo con los veteranos de guerra, comencé a sentirme incómoda con lo que hacía allí. Ver las entrañas de la industria me llevó a hacerme muchos cuestionamientos éticos. Cada vez me involucré más en ONG y en proyectos relacionados con la educación de los pacientes, mientras intentaba distanciarme de las farmacéuticas. Aunado a todo esto, viví grandes cambios en el plano personal. Entre otras cosas, me casé con una mujer y tuvimos a Jerónimo, el primer bebé mexicano con un acta de nacimiento homoparental. Un par de años después, me divorcié.
Cuando el juez revisó la demanda de divorcio en la que mi exesposa pedía la custodia de Jerónimo, me informó que, aunque legalmente yo era la madre por haberlo dado a luz, quien en realidad lo estaba criando era ella, pues yo me dedicaba casi por completo a mi carrera. Agregó que, si quería obtener la custodia de Jerónimo, tendría que renunciar a mi trabajo y criarlo. Fue un momento muy difícil, pero, otra vez, la vida me empujaba hacia donde debía ir. Estaba en un trabajo que nunca me apasionó y que ya me incomodaba, y ahora se me presentaba la excusa perfecta para renunciar. De repente me encontré con una mano delante y otra atrás, divorciada, sin trabajo y con un niño de 2 años y medio que dependía por completo de mí y al que, en efecto, no había criado debido a que priorizó mi trabajo. No había criado porque prioricé mi trabajo. Fue así como tomé la decisión impulsiva de mudarme a Valle de Bravo, y allí, conviviendo día a día con Jerónimo, me di cuenta de que él, como yo, era neurodivergente. El panda de Guerrero. Hasta hace no mucho tiempo, las historias de embarazo, parto y maternidad eran idealizadas, enternecedoras y hasta mágicas. Las mujeres teníamos que reportar que nos sentíamos realizadas por la maternidad. Sin embargo, la realidad es que el embarazo, el parto y la maternidad son experiencias distintas para cada mujer. Y estos mitos generan una gran presión sobre lo que una madre debería sentir. Mi historia con Jerónimo es muy bonita, pero también muy complicada. Yo nunca fui de esas mujeres que siempre supieron que querían ser mamás, y por muchos años, siendo gay, incluso pensé que sería imposible. Pero después tuve una relación romántica en la que hubo mucho amor y surgió en nosotras el deseo por tener un bebé. Luego de varios estudios, los médicos nos informaron que yo tenía mayores probabilidades de embarazarme a través de fecundación in vitro. Cuando llegó el momento de buscar a un donador de esperma, de inmediato pensé en Jeremy, un amigo y colega que, curiosamente, fue mi novio en la UNAM. Tiempo después de la universidad, tomándonos un café en la colonia Roma, tras años de no habernos visto, ambos le confesamos al otro que éramos homosexuales. Entonces Jeremy, sin que yo le mencionara nada, me dijo que si algún día me surgía el deseo de ser mamá, él con gusto se ofrecía como donador de esperma. Contra todos mis pronósticos y pasados muchos años, ese día llegó. Después de inyectarme montones de hormonas, me colocaron 2 embriones. Cuando mi ginecóloga, que además es una buena amiga mía, me mostró una foto de los embriones injertos, noté que uno se parecía a un panda y el otro a una flor. Para mí, eso significaba que eran un niño y una niña. Tuvimos la suerte de que la fertilización pegó el primer intento, algo que no es común. La flor se perdió en el camino, pero el panda sobrevivió. Estaba embarazada. La gestación fue relativamente fácil, aunque también todo un reto en lo que respecta a mi imagen física. Siempre he luchado con temas de dismorfia corporal, con aceptar mi cuerpo como es, y verme transformada en una mujer con caderas anchas y senos grandes fue algo difícil para mí. Además, debido a las hormonas y a que el hecho de ser mamá en una familia homoparental me aterraba, mi salud mental se desequilibró. Comencé a sentir altísimos niveles de ansiedad. Para mí, la ansiedad siempre ha sido algo muy físico. Desde el terremoto de 1985, comencé a sufrir intensos ataques de pánico en los que se me paralizaban la cara y las manos, y experimentaba un hormigueo intenso en el pecho y los brazos. También me ocasionaban problemas de respiración y unas palpitaciones tremendas, como si me estuviera dando un infarto. Una tarde, ya a mitad de mi embarazo y con el vientre muy visible, iba manejando sobre el segundo piso del periférico cuando de la nada comencé a experimentar esos síntomas que yo conocía tan bien. Me faltaba el aire. No podía tragar saliva, me dolía el pecho y creía que iba a morir en cualquier momento. En lo primero que pensé fue en mi hijo. Atrapado en el tráfico de Ciudad de México, estaba convencida de que daría luz allí, en mi camioneta, y que esto tendría consecuencias graves y terribles. Me estacioné en el carril derecho, apagué el motor, y la verdad es que no recuerdo bien lo que pasó después. Sé que dejé las llaves puestas y caminé por el segundo piso hasta que, por fin, encontré una salida para bajar. Terminé escondida debajo de un puente, encogida como bola, temblando, sintiéndome en un gran peligro y por completo indefensa frente a la vida. Varias personas se acercaron alarmadas y me preguntaron qué sucedía. «Estoy muy mal», les dije. Estos buenos samaritanos me llevaron a una tiendita cercana donde me dieron agua y té y luego localizaron a mis familiares para que vinieran por mí. Esa no fue la primera ni la última crisis de ansiedad que experimenté durante el embarazo. Era normal que estos episodios se desencadenaran por pensamientos catastrofistas, que sería una mala madre o que mi hijo naciera con alguna discapacidad que requeriría cuidados que yo no le podría dar. Son las típicas ideas irracionales de la ansiedad. No son reales ni tienen sentido, pero se sienten muy verdaderas. Mi salud mental alcanzó un punto crítico en la semana 39, cuando experimenté una ansiedad y desesperación insoportables.
Segura de que el bebé y yo moriríamos en cualquier momento, le marqué a mi ginecóloga. Ya no puedo más, le dije. Por favor, llámales a todos. Necesito que mi parto sea ahora. Todos, incluía a mis amigos involucrados en el proceso, la ginecóloga, la anestesióloga, el neonatólogo y el pediatra. ¿No querías un parto natural?, preguntó ella. Varias veces le había explicado que mi parto no sería en un hospital, sino en mi propia casa, rodeada de flores coloridas y serenidad, y que lo ambientaría una playlist de música relajante. Para la llegada de mi hijo a este mundo, le había dicho en repetidas ocasiones, no quería saber nada de doctores, cesáreas o anestesia epidural. Sin embargo, esa perspectiva se desmoronó ante mi ansiedad. Necesito que me lo saques ya. Me estoy muriendo. El niño se va a morir. Al final, Jerónimo no nació en mi casa, sino en una fiesta, con todos mis amigos y mi esposa. Mi playlist de música relajante fue sustituida por cumbia, merengue, bachata, risas y bromas. No fue el parto sereno que había imaginado, pero fue muy alegre, una celebración digna de la llegada de una vida al mundo. Y bueno, ese fue el capítulo. Pues vaya, la verdad está muy interesante. Me gustó mucho. Pues bueno, pues esas son cosas que igual yo como pues igual familia, pues igual pues uno es ajeno, ¿no? A todas estas experiencias que pueden llegar a vivir incluso personas que quieres mucho, ¿no? Entonces es interesante ver toda esta perspectiva, ¿no? De cualquier persona. Pues nada, pues espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante. Sigo leyendo bastante mal, pero creo que me puse un poco las pilas. Pues no lo voy a borrar. No es porque sea un huevón, es porque pues de los errores siempre se puede mejorar. Pero yo creo que solo es un mal momento. Vamos cada vez mejor, más rápido y pues terminando. Pues espero que les haya gustado. Recuerden, los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.